actividad extractivista y los megaproyectos, ya sabemos, la minería, algunas legales como también en la extracción de petróleo, la agroindustria y amenazas en general a los ecosistemas y a las comunidades. También problemáticas relacionadas con la deforestación y la contaminación. Esto, pues, Defensoría del Pueblo en su alerta temprana 07, lo alerta mucho porque dice la Amazonía es una de las que más sufre deforestación y contaminación, ¿no? Entonces ya tenemos ciertas regiones en las que sabemos que estas problemáticas se van pues, concentrando más, ¿no? Los riesgos desproporcionados, la mayoría de líderes y lideresas que son asesinados en Colombia por defender el territorio son precisamente pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y obviamente a los sujetos especiales de derecho, los campesinos, ¿no? Que son los que también sufren mayores amenazas. Conforme a eso, pues, ¿qué busca esta convocatoria? Busca unos nodos centrales que nosotros hemos definido como qué implica defender el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer fortalecimiento organizativo. Sabemos que muchas de sus organizaciones, y lo hemos leído en sus proyectos, nos dicen, mira, tenemos cierta capacidad administrativa, financiera y de incidencia, pero la queremos fortalecer. Eso es importante como texto narrativo porque el fondo busca apoyar esos procesos organizativos y fomentarlos y apoyarlos. La articulación regional sí, porque si bien es cierto, queremos apoyar organizaciones de base, también queremos apoyar aquellas plataformas, nodos o aquellos esfuerzos comunitarios colectivos que están como ampliando su nodo de acción. Entonces nos interesa mucho también que si ustedes cuando están haciendo los textos narrativos nos cuenten con qué redes, plataformas y organizaciones vienen trabajando para conocer el real contexto pues de lo que están, de las actividades que vienen desarrollando. Queremos proteger a los defensores y defensoras, ya les decía yo, precisamente este programa que yo coordino nace porque precisamente es una de las líneas centrales, la protección de los defensores y defensoras, sobre todo en la línea de medio ambiente. Porque, pues, le reitero, como decía en la diapositiva anterior, pues lastimosamente somos uno de los países que mayor riesgo presenta para ejercer este rol. La defensa ambiental y el monitoreo ambiental también. Ahí haciendo una aclaración, leyendo algunas de las propuestas que nos han llegado. Dentro de los objetivos hemos encontrado que ustedes nos colocan esos instrumentos de monitoreo, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, queremos hacer un diagnóstico territorial, de ecosistémico, está bien. Otros nos ponen, por ejemplo, queremos hacer una cartografía social, está bien, pero sí aclararles que si bien es cierto y colocamos el monitoreo territorial, queremos saber el para qué. Y eso es algo que importante lo tengan ustedes bien presente porque nos están colocando los instrumentos de diagnóstico y de valoración, pero en algunos proyectos no nos están colocando el para qué. Entonces, el para qué precisamente es para la protección de los ecosistemas, para la defensa territorial o para el fortalecimiento organizacional. Pasa mucho, por ejemplo, en las comunidades indígenas que muchas veces dicen, queremos fortalecer la Guardia Indígena, sí, pero entonces dicen, no, para la protección territorial, porque nuestros líderes sufren muchos riesgos de violencia y ya nos dan un mayor contexto. Entonces uno dice, ah, bueno, estoy entendiendo el para qué, que finalmente, como les recalco en esta convocatoria, es la defensa ambiental y territorial. Y la permanencia digna en los territorios, porque hemos encontrado que asociado a los riesgos que sufren en su vida, en su seguridad, los defensores y defensoras, pues también muchas veces se ven forzados a no permanecer en sus territorios, ya sea por desplazamientos forzados, por amenazas, por hostigamientos que a veces sufren. Y pues también queremos llegar a esas regiones donde nosotros sabemos que ustedes sufren algún tipo de riesgo en ese sentido, pero ayudarlos también y contribuir a que permanezcan dignamente en ese territorio, ¿no? El eje central está en reconocer que los guardianes y guardianes de la naturaleza precisamente son ustedes.
las comunidades campesinas, las comunidades indígenas afrodescendientes y pues aquellos que finalmente son quienes aguardianan el territorio, ¿no? Los ecosistemas y también los derechos colectivos. Siguiente, Angie. ¿Quiénes pueden participar? Esa puede ser una pregunta que nos van a hacer, pues las organizaciones de base, como yo ya les había dicho, conformadas, por ejemplo, por comunidades campesinas, procesos rurales y redes comunitarias, los pueblos indígenas también. En mi experiencia, pues he trabajado con comunidades indígenas y les puedo decir que tienen organizaciones ustedes de base, ¿no es cierto? Aclarar que hay unas organizaciones de segundo nivel y hasta de tercero, por decirlo de alguna manera, como la MPC, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, pero sí aclararles, por ejemplo, que se quiere apoyar a la organización de base indígena, pero que al mismo tiempo esté conformado por autoridades y que esté comprobado pues algunos procesos de defensa territorial activos, ¿no? Importante porque, pues, por ejemplo, algunos nos decían, y pues eso, o sea, que nos dejen claro, por ejemplo, a qué organizaciones de segundo nivel están vinculadas. Algunas estamos con ONIC, otras estamos con OPIAC, otros estamos con AICO para la Pachamama, otras del norte estamos con la CID, con la Confederación Indígena Tairona. Entonces, conocer qué tipo de organizaciones están ustedes vinculados y qué tipo de alcances logramos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una MPC, pues sabemos que en esta mesa se plantean la normativa, las leyes, los decretos de las comunidades indígenas y que tal vez estamos incidiendo a nivel nacional en esas instancias. Entonces es muy importante para los pueblos indígenas que pues nos aclaren ese tipo de situaciones especiales que a veces tenemos. Lo mismo pasa con los consejos comunitarios. También queremos trabajar con aquellas comunidades afrodescendientes con un reconocimiento territorial y organizativo que pues esperamos que en el Google Form, que es de cómo van a participar en esta propuesta, pues nos hagan un análisis narrativo y amplio de qué tipo de procesos y organizaciones son las que están ustedes unidos, ¿no? Y redes y plataformas entendidos ya como esos nodos regionales en los que nosotros hacemos articulaciones, ¿no? Entonces, a veces estamos en la Red Nacional de Guardianes de Semillas Nativas, a veces estamos en la Red Nacional de Acueductos Veredales, a veces eso, queremos conocer esas plataformas y articulaciones organizacionales que ustedes tienen a nivel territorial. ¿Qué se valora? Y por eso lo tenemos ahí como una opción, la participación de mujeres, de jóvenes y los liderazgos comunitarios. El valor a financiar, que también puede ser una de las preguntas que nos vayan a hacer. Nosotros tenemos el apoyo de Society Foundation, que es finalmente la organización que está en convenio con nosotros, Fondo Emerger. Y juntos, pues hemos determinado que para los 15 iniciativas que vamos a tener en Colombia, porque es esa otra de las preguntas que tal vez nos hagan, el ámbito de esta convocatoria es toda Colombia. O sea, eh, obviamente nosotros en ciertas líneas de base ya vamos determinando que hay unas regiones de mayor interés porque es donde los defensores y defensoras presentan mayor riesgo. Pero eso no excluye a que la convocatoria está abierta a todos los procesos y que se encuentran en Colombia. Los proyectos a seleccionar en esta primera fase de este primer año van a ser 15 y el valor son 90 millones de pesos. La duración es para un año, o sea, está estipulado que entre el inicio del proyecto hasta la culminación de la entrega del informe final, pues más o menos determinemos un tiempo de 12 meses. Aquí está importante algunas líneas que hemos determinado en cuanto a la defensa del territorio y ambiental. Específicamente, aquí las delimitamos un poco más. Es como, bueno, ¿qué temas podrían abordar ustedes como organizaciones para que lo tengan un poco más claro, ¿no? Estamos haciendo una defensa ambiental y territorial, estamos haciendo protección del agua y los bienes comunes.
estamos haciendo litigio estratégico y exigibilidad de derechos. Por eso les decía, o sea, a mí, por ejemplo, me presentaron una que decía, queremos hacer una cartografía social. Me pareció buena la herramienta porque en restitución de tierras sirve mucho para la línea base de una medida cautelar, por ejemplo. Pero como no me dicen el para qué, entonces como, bueno, mi profesión es abogada, soy psicóloga, y entonces, hablando de litigio estratégico, ahí es cuando yo, por ejemplo, como abogada me pregunto, pero ¿para qué la van a utilizar? O sea, es una herramienta de litigio estratégico, de exigibilidad de derechos. Voy a presentarla ante la ANT porque dentro de mi proceso de formalización territorial lo necesito para como un medio probatorio. Bueno, no sé la verdad, ahí se me ocurren mil ideas, pero sí que en las propuestas que ustedes nos presenten quede claro el para qué. Y sobre todo diferenciar que a veces estamos presentando un resultado, que puede ser la cartografía, un producto, como un objetivo. Recomendarles también eso. Tener claro la diferencia entre los productos que voy a presentar y el objetivo, porque como en este momento estamos llenando Google Form, a veces la posibilidad de inferir es más difícil, porque cuando tenemos un proyecto súper extenso en el que podemos escribir muchísimas páginas, tenemos como más posibilidades de inferir para qué van a utilizar o cuál es su finalidad. Pero como este Google Form es un poquito más limitado, sí les recomendaría que cuando redacten utilicen muy bien esa posibilidad que tienen de expresar el para qué. Entonces, otra de ellas, por ejemplo, la protección de defensoras y defensoras, la justicia climática, la incidencia en una política pública, súper importante en la parte de incidencia. Entonces, estamos tratando de sacar un decreto departamental, estamos tratando de llevarlo a una ley nacional. Bueno, o sea, como que nos den a entender para el cuál es el alcance de las acciones que están desarrollando. Queremos fomentar una alianza, una red muy amplia en Colombia, por ejemplo, contra el fracking, contra la deforestación de la Amazonía, como de las problemáticas macro que les presentábamos, pero pues lo queremos conocer como en esas convocatorias. Y como yo les decía, pues todo ello va enfocado hacia esa permanencia digna en los territorios. Los procesos de priorización, cuando nosotros discutíamos los términos de referencia, decíamos lo que yo les decía hace unos momentos, ¿no? Sí hay impactos diferenciados, sí hay regiones donde hay mayor riesgo para ejercer los liderazgos en la defensa del territorio y ambiental, y por eso pues colocamos como algunos puntos que de pronto los vamos a tener en cuenta a la hora de priorizar los proyectos que nos están llegando. Por ejemplo, lugares donde haya alta complejidad socioambiental, donde la comunidad está haciendo procesos de resistencia contra actividades extractivistas, megaproyectos como una mega carretera que me va a atravesar un parque nacional natural, donde existe una contaminación altísima de crudo. El Putumayo es uno de los grandes ejemplos, donde tengo un nivel de deforestación muy alto, como por ejemplo la Amazonía. Entonces sabemos que hay cierta concentración de problemáticas socioambientales ya determinadas en ciertas regiones de Colombia, ¿no? Entonces vamos a tener presente eso por el riesgo que implica en cuanto a los defensores y defensoras y porque pues los diferentes informes, entre ellos los de Naciones Unidas, nos han dicho, por ejemplo, que el Cauca es una de las regiones donde más asesinatos hay de líderes y lideresas socioambientales, ¿no? Entonces, hay ciertas regiones donde vamos a poner esa priorización y el foco sin que no eso sea, me llega una del Valle del Cauca, pues no la voy a recibir, la voy a leer y obviamente también le voy a dar su curso como tal, pero sí tenemos esos criterios de priorización. El impacto del conflicto armado, sabemos que hay territorios donde todavía hay conflictos por violencia territorial, desplazamientos y que pues están en mayor influencia del conflicto armado.
donde esos liderazgos comunitarios sean reconocidos, o sea, comentarles que tenemos toda una red de organizaciones, pues que de alguna manera también nos dan cuenta como de los procesos regionales, ¿no? Entonces, queremos saber, y por eso les decía, que qué reconocimiento comunitario y social ustedes tienen como organización, qué proceso tienen como organización. Para nosotros es importante porque en este proyecto estamos evaluando precisamente y reconociendo más bien esos procesos que ya vienen desarrollándose en territorio, ¿no? Y la trayectoria organizacional que también tengan. Que estén en articulación ya con organizaciones y plataformas regionales, eso va a ayudar mucho. Entonces, porque queremos fortalecer precisamente esas organizaciones que ya vienen trabajando en red y de pronto ya están en una plataforma regional, pues precisamente en la defensa del territorio y el medio ambiente. ¿Qué se va a evaluar en las propuestas? Ustedes miraron en los términos de referencia y ya vamos a terminar con esta. Que primero se responda a necesidades reales del territorio. Em, Valorando los textos que han llegado hasta el momento, miramos que las organizaciones de base conocen muy bien sus territorios, pero queremos saber esos alcances reales. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado, pues como es de toda Colombia y obviamente he trabajado en algunas regiones de Colombia, pero no en todas. Entonces, por ejemplo, me ha tocado leer contexto de la región para entender un poco más de esa problemática que ustedes me están planteando. Entonces, me implica un poquito más de trabajo y les agradecería mucho que en el texto lo diga porque si queremos conocer cómo es impacto real de las problemáticas y también no solo el impacto, sino el posible alcance de lo que ustedes nos están planteando. Entonces, hay dos focos importantes. Como ya les había dicho, queremos fortalecer procesos organizativos que ya tengan una trayectoria demostrable, también generar esos impactos sostenibles, y ahí viene la otra parte, o sea, no solamente es conocer como esa necesidad que ustedes tienen, sino ¿qué impacto me va a traer este proyecto? O sea, el impacto en el medio ambiente, el impacto en el territorio, el impacto social, el impacto en las mujeres, el impacto... Hay muchos impactos, pero entonces en el texto nos estamos quedando cortos también en esa parte. O sea, queremos conocer el impacto que va a tener los proyectos que ustedes nos están presentando, los procesos ahorita, las propuestas, para saber realmente y darnos una idea de ese impacto. También los diversos actores que están, que pueden converger con ustedes dentro de este proyecto que nos están presentando esta propuesta y de pronto si hay algunas estrategias colectivas que sabemos que ya las vienen desarrollando, pero entonces también que nos den línea como para conocer eso. Y sobre todo, cómo contribuye esto a la protección de la naturaleza, el territorio, la Pachamama, la naturaleza, cada cual pues tiene un nombre diferente según su línea, y para los derechos colectivos. Sabemos que las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, muchas veces esa defensa territorial también está ligada a esos derechos colectivos, entonces saber también esa parte. Acá están los criterios de evaluación. Como ustedes miran, en el uno y 2 están las puntuaciones más altas. Entre ellas, como nuestra línea es la defensa del territorio, precisamente las prioridades socioambientales del fondo y las líneas estratégicas que ustedes escojan en ese campo, pues van a puntuar en un 30%. La articulación comunitaria y colectiva también, porque yo les decía, queremos fortalecer procesos, plataformas, alianzas. Entonces, en ese sentido, también le dimos un valor del 30% a ese nivel organizacional y de red que ustedes ya tengan. También el aporte en los procesos organizativos. Entonces, como yo les decía, si bien es cierto, una de las líneas es fortalecerlos, de alguna manera ya queremos ver si la organización tiene ya un fortalecimiento organizativo como tal, ¿no? Que también es importante para un 20% y un 40% final
en el cual evaluamos nosotros esa coherencia que tienen los objetivos con la justificación que nos presentan, con si el objetivo general realmente está desarrollado en esos objetivos específicos, si es viable, si es pertinente, si está ajustado a los 12 meses que nos presentaron. Entonces, y si eso posteriormente, porque las personas que pasen los proyectos, los procesos y las propuestas que pasen, esta primera fase, pues van a pasar a una segunda fase dentro de la cual nos van a presentar ya un marco lógico como tal formal y también una propuesta presupuestal, ¿no? Siguiente. Pues para finalizar, como lo dijo Juan, nosotros abrimos esta convocatoria el 6 de junio. Hoy estamos en la primera ronda de preguntas. El próximo miércoles a la misma hora vamos a tener la segunda ronda y la fecha de cierre es el 29 de junio, del 2026. Normalmente, en los términos pues, de una convocatoria, pues se cierra como a las 11:59 de la noche, ¿no? No sé si tengamos otro parámetro ahí. Em, Cualquier comunicación la pueden hacer ahí, al contacto que está ahí y al WhatsApp que aparece en los términos de referencia. Ahí pues también seguiremos resolviendo cualquier duda que tengan. Bueno, con ello finaliza la parte de la presentación. Espero pues que con esas aclaraciones y pues con esas definiciones más puntuales pues ya podamos hacer como la ronda de preguntas. Yo les recuerdo que dentro del chat también pueden irnos haciendo algunas preguntas que vamos a ir resolviendo dentro del chat o pues en este momento nos pueden pedir la palabra y con muchísimo gusto pues vamos resolviendo las dudas. No sé, ¿alguien que quiera comenzar para que por favor levante Está la manito o abra el micrófono? Natalia García, levantó la mano. Entonces, Gracias. por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntitas concretas. Para estas organizaciones se les exige la personería jurídica y de ser así, se permite entonces que se asocien con una personería jurídica que les permita presentarse a la convocatoria. Y la segunda es con respecto a la línea que la denominan movilización social e incidencia comunitaria. Se permiten, digamos, proyectos que vengan asociados al rescate del patrimonio inmaterial, que viene además, pues, rescatando lo que es, bueno, específicamente trabajamos en una comunidad en Puerto Gaitán, de los indígenas Sicuani, y se está tratando es de rescatar estas prácticas alrededor del conuco, que es la práctica, pues, de la agroforestación, que lo que le llamamos ahora. Pero viene desde un enfoque artístico también, viene un enfoque del rescate de lo que significa todas esas prácticas inmateriales. Esto para fortalecer su presencia en el territorio y combatir pues la presencia tan alta de la extracción de petróleo que está allá en la zona. Entonces, bueno, esas son mis dos preguntas. Tienes el micrófono allá. Ya. Sí, Natalia, muchas gracias. Bueno, la primera, decirte que las organizaciones ahí en el Google Forms, yo creo que te da dos opciones. O sea, la una es que si no tienes la personería jurídica, sí, te puedes asociar con una que lo tenga, un aliado, y ahí te pide los datos, entre ellos el NIT, te pide el representante legal, entonces ahí que quede pues como claro que ustedes van a entrar a la convocatoria con una organización aliada. Lo de los Icuari, he trabajado con ellos. Sí, no sé si conoces Barrulia. Mm, No. no, no, Sí. señora. Conozco las problemáticas socioambientales de los Icuani y te recomendaría que si le vas a dar línea a ese proyecto, sea precisamente por la parte
un pueblo nómada, seminómada, en medio de un conflicto armado que los ha obligado a desplazarse, con las conflictividades socioambientales que ellos enfrentan. Hay medidas cautelares en este momento en restitución de tierras, entonces, si le vas a dar línea hacia la defensa territorial y ambiental, diría que pues por ahí podríamos enfocar como esa línea para que pues entre dentro de la línea de la defensa territorial, pero eso ya depende de ustedes como organización. Ya te entiendo, o sea, digamos, sí, porque entendemos un poco amplia esta parte que dice como que promuevan la participación comunitaria y la de defensa de los derechos colectivos del territorio. Y como venimos haciendo un acompañamiento precisamente a esas prácticas, o sea, al rescate y a la salvaguardia de esas prácticas, eso, digamos que transversalmente, pues fortalece su estar en el territorio, pero no sé si se aleja demasiado de lo que pide el fondo o pues de los lineamientos. Sí, eso No. pues por el momento es como que lo sepas expresar dentro del proyecto, diría yo. Juan va a tomar la palabra Pues, porque es un poco complejo. Sí lo he pues, pensado y yo digo cómo adentra, por ejemplo, la parte artística, ¿no? El mm, pueblo sicuani tiene su danza tradicional sicuani, Sus tiene sus cantos. propios, sí, o sea, es un contexto grandísimo, sus propios dioses, su propio entendimiento del territorio. Yo te lo comprendo porque trabajé con ellos, pero al ser una convocatoria como en la línea de territorial y de medio ambiente, ese Ujú. es eso. El Dios que yo les decía es el para qué. O sea, que tiene que Ok. quedar clara dentro de la propuesta, no sea Natalia, si ahí de pronto. Sí, sí, sí. Sí, Creo que te entiendo. listo, Juan, un- por una favor. claridad porque es una pregunta muy frecuente, es la que hizo Natalia al principio y es si una plataforma, un proceso comunitario no tiene persona jurídica y cómo hace para participar en la convocatoria, sí tiene que tener organización de apoyo. Sí, Entonces, una de las organizaciones que está en la plataforma en el proceso, pues es quien va a recibir los recursos, pero quien presenta el proyecto es la plataforma. Y esa es otra, digamos, nosotros hemos apoyado cerca del 25% de los recursos que hemos transferido a organizaciones, se han hecho a organizaciones sin constituirse, sin personería jurídica, a través de organizaciones de apoyo. Y esto se hace porque muchas de las prácticas institucionales es obligar a los procesos a constituirse como organizaciones, lo cual no tiene sentido. Entonces hay que buscar la alternativa para que los recursos lleguen al proyecto. Una advertencia, la información que requiere el proyecto no es la de la organización de apoyo, es la del proceso comunitario que se está apoyando. Y la otra es que desde la perspectiva nuestra no estamos apoyando proyectos que vengan de organizaciones de afuera del territorio, sino que el proyecto tiene que estar muy enfocado desde la organización territorial y las organizaciones de afuera participan como organizaciones de apoyo, de respaldo, de trabajo, pero el proyecto tiene que venir presentado por la organización local porque si no, ya hemos tenido muchos problemas con organizaciones que están afuera del territorio porque los recursos no se quedan localmente. Entonces, Claro, claro. un proyecto presentado por una organización de afuera que no esté trabajando en el territorio y que tenga un lazo. Y nosotros cambiamos, de hecho, los criterios para evaluar las organizaciones y el relacionamiento de las organizaciones. Vale mucho más una organización local que tenga muchos lazos y mucho trabajo local de relacionamiento que una organización que tenga relaciones con la ONU y con organizaciones en España y en Italia y en ese tipo de relaciones ya no antes sí nos interesaban y lo evaluábamos mejor, pero ahora no. Tienen que poner muy claramente que hay una relación estrecha entre la comunidad y las organizaciones de afuera que están apoyando el proceso. Una organización local, un proceso local del Guaviare, de la Orinoquía, puede tener una organización de apoyo con sede en Bogotá o en Medellín o en Nariño o en Pasto porque la localización de la organización de apoyo
no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que el proceso local tenga un arraigo local muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Eso en términos Entendí. de las organizaciones, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Entendí. Sí, y algo súper vital para complementar lo que dice Juan es que cuando trabajamos con pueblos y comunidades indígenas, el aval comunitario es básico. Sí, porque lo dice hasta la norma. Toda la jurisprudencia colombiana dice los comunidades y pueblos indígenas son sujetos activos de derechos y por ende ellos son los que tienen que representarse en todas las instancias. Entonces, el aval es bien importante también para nosotros conocerlo y que no lo den a conocer. Listo. Muchísimas gracias. A ti. Natalia Zapata también levantó la mano para que por favor nos digas tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy presidenta de una asociación ubicada en el municipio de Sonsón, Antioquia. Somos una organización de mujeres campesinas, madres, pues campesinas, nos llamamos las Amigas del Páramo de Sonsón. Nosotras venimos trabajando una problemática pues que nos toca y que es muy compleja porque pues lastimosamente nuestras escuelas rurales están rodeadas de cultivos de aguacate, un cultivo de exportación que acá en el páramo viene creciendo por empresas pues internacionales, chilenas, surafricanas, inclusive ahora Países Bajos ya tiene un proyecto para iniciar más cultivos de aguacate acá. Y pues estos cultivos industrializados tienen una alta tasa de uso de plaguicidas que están afectando pues a nuestros niños porque no hay ninguna barrera entre la escuela y el cultivo. Tenemos varias veredas, nosotros hemos trabajado en 5 veredas pues en las que tenemos influencia, que sus escuelas pues están rodeadas y es un tema pues muy complejo. Queríamos saber si esta problemática podíamos continuar pues financiando nuestro trabajo en ella, que tiene que ver pues como con la pedagogía, con los productores, el respeto de la norma, que estamos pues como sembrando una franja de protección de los niños entre el cultivo y la escuela, también pues análisis de calidad de agua para ver pues qué agua están tomando los niños y tiene trazas de esas plaguicidas y todo esto con el fin pues de crear una política de territorios de escuelas como territorios libres de plaguicidas, que es algo que vemos que no solamente está pasando pues acá en Sonsón, sino que se está replicando lastimosamente en todo el campo de Antioquia y pues son nuestros niños, los de nosotros pues como mujeres campesinas, los que están sufriendo las consecuencias y esto pues nos toca directamente. Queríamos saber si es pues como viable presentar y financiar esta propuesta que tenemos con estos recursos. Gracias. Pues yo me voy a portar muy jurídico y te voy a decir que desde el riesgo y el posible daño, para mí sí. Sí, porque es una problemática fuerte en cuanto a a las afectaciones comunitarias y, pero así como tú, Natalia, no los pusiste, pues que quede como en el proyecto porque nosotros hacemos el primer filtro. Pero esto pasa a un comité dentro del cual son esos evaluadores expertos los que analizan si ustedes pasan a una segunda fase. ¿Listo? Muchas gracias, listo, perfecto. Bueno, también tenemos a María Alejandra Cadena, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. listo, súper. Yo tengo dos preguntas. Primero, contarles más o menos de qué se trata nuestra propuesta. Esta propuesta busca fortalecer la gobernanza comunitaria para la defensa de un canal en específico en la vereda San Julián en Florencia, Caquetá como ecosistema estratégico pues, por el agua, incorporando un tema de monitoreo comunitario, restauración, educación ambiental y posiblemente la idea es que podamos hacer un piloto de aprovechamiento sostenible del producto de la canangucha. Entonces, mi pregunta está muy relacionada a si se considera que ese tipo de enfoque es competitivo
para esta convocatoria en específico, o ustedes prefieren que nos enfoquemos un poco más en priorizar acciones específicas de la defensa o incidencia territorial? Eso, digamos que sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta está muy enfocada o muy parecida a la que hacía Natalia hace un momento, la chica que habló que hizo las preguntas primero, que en el tema de, digamos que yo trabajo en una corporación que se llama Corporación Verdevo y estamos acompañando a unos jóvenes a hacer un proceso de cuidado y protección de este ecosistema, y vimos la convocatoria y nos pareció muy interesante podernos presentar junto con este colectivo de jóvenes, pero claramente pues ellos no tienen la personería jurídica y demás pues ya formalizado. Entonces lo pensábamos hacer mediante la corporación. Entonces no sé si eso sea posible, que lo podamos hacer por medio de una corporación y pues claramente con los chicos con los cuales estamos haciendo netamente un tema de educación, de cuidado y protección de este ecosistema. Juan, ¿me podrías Sí, colaborar con esas sí, preguntas? sí, María Alejandra, ¿qué hay? ¿Cuál es el conflicto en concreto? Digamos, el problema no es el problema, esa es la respuesta para las Natalias que se presentaron antes, ni el problema es la metodología. Y el problema es el conflicto, es decir, ¿cuál es el conflicto ambiental que hay que se quiere resolver y cómo lo quieren resolver? Porque en esta primera etapa no estamos presentando proyectos concretos, no hay presupuesto, entonces no vamos a decir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Aquí lo importante, en este momento lo importante es que ustedes logren identificar el conflicto ambiental y el riesgo. eh, no necesariamente tiene que haber una amenaza física contra defensores, pero sí que esté muy claro que el proceso del proyecto, del trabajo que van a hacer, disminuye el riesgo porque se fortalece el proceso comunitario, porque dejan de ser un líder enfrentándose con la empresa o con la municipalidad y pasa a ser un proceso mucho más colectivo, etcétera. Pero no importa si se hace a través de la cultura, a través de expresiones culturales o si se hace a través de procesos productivos, ustedes deciden, porque son los que conocen la problemática local, cómo se resuelve un problema. Si lo resuelvo a través de la generación de ingresos, pues hay que demostrar que eso es así, es decir, que una actividad productiva de la producción del canangucho es la solución porque deja recursos en manos de la organización y entonces hay unos acuerdos de uso sustentable, como se han hecho acuerdos de pesca en la costa o como se han hecho los acuerdos de pesca en las piangüeras. Entonces uno dice, aquí hay un trabajo de fortalecimiento de un proceso de acuerdos colectivos que generan, que por el contrario se generan conflictos por el uso de los recursos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a sacar qué? ¿Quién tiene derecho a sacar más? O porque estoy fortaleciendo un proceso organizativo que va a ser defensa de un ecosistema en concreto. Son metodologías completamente distintas. La primera propuesta de Natalia era el tema cultural para rescatar y fortalecer el trabajo de los Icuani en su territorio. Natalia eh, por aquí la veo, Natalia Zapata en Sonsón, lo que dice es que hay un conflicto con el aguacate, entonces hay un trabajo más de incidencia política o de usos del suelo, ¿cierto? Y de evidencia científica, etcétera. Entonces seguramente el ejercicio de Natalia en Sonsón va a ser distinto al de Natalia en la Orinoquía, porque son contextos completamente distintos y lo que se necesita es información completamente distinta, ¿cierto? Todos los tres proyectos van a resolver un problema con un conflicto ambiental concreto. Ese conflicto ambiental es el que tiene que estar bien caracterizado para que la solución que están planteando pueda ser coherente con el conflicto. Yo no puedo trabajar la contaminación del petróleo resolviendo un problema de aguacate. Está clara que tiene que haber una coincidencia absolutamente
eh, eh, precisa entre el conflicto que yo estoy planteando y entonces, ¿cómo cuida un humedal urbano? ¿Es urbano? ¿No es urbano? ¿Está muy intervenido? ¿Cuáles son los problemas que están causando esa contaminación, etcétera? Que quede muy bien identificado y que quede muy bien identificado el rol de la organización en resolver ese problema, digamos. Yo lo podría decir digamos, si es una organización que está entrando a resolver un problema nuevo, creo que va a perder muchos puntos con un proceso organizativo que lleva muchos años defendiendo un territorio, ¿sí? Entonces, tienen que pensar en eso. Tienen que medir Ok. también, porque, digamos, lo que hace es que les va a restar puntos, pero no los descalifica. Una organización que está empezando apenas un proceso puede tener en sus manos un conflicto impresionantemente grande que va a pasar 20 años como han pasado los conflictos de Santurbán, de, de, de La Colosa, etcétera. Gente que lleva 20 años peleando por un problema de contaminación con mercurio, contaminación con petróleo, con no sé qué en los territorios, ¿no? En el Putumayo, etcétera. Entonces, no es el problema no es el problema es cómo lo planteas. Y entonces lo que estás planteando pues es factible, es decir, la alternativa al problema la proponen ustedes que son las personas que conocen el territorio y nos dicen eso cómo se resuelve. Eso es lo que nos interesa oír, ¿sí? Más que otra cosa. Ok, listo, perfecto. Y Juan, y la pregunta de si nos podemos presentar, o bueno, si se puede presentar la corporación con el acompañamiento del colectivo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Ah, pues ustedes serían como la organización de apoyo del proceso comunitario sí, local, ¿sí? sí, sí, sí. Porque tiene que ser entidad sin ánimo de lucro, por ahí lo preguntaban en el chat. Nosotros no apoyamos nada que sea SAS. Las únicas No, empresas que apoyamos son las empresas de origen comunitario agropecuario. De resto, las de comercialización agropecuaria no, y todo lo que sea empresa privada no, ni familias tampoco. Eh, eh, listo, sí. perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Así que, Ángela Quintero, por favor, con tu pregunta. Ángela, esperemos a que de pronto active Ya el... llegó Ángela, sí. Ya. Tienes el micrófono silenciado. ¿Yo? No, Ángela Quintero. Bueno, mientras Ángela puede restablecer su conexión, vamos con Jair Colorado. Muy buenas tardes para todos. Sí, buenas tardes. Mire, la pregunta mía es muy concreta y es la siguiente. En el formato que uno llena en línea, en la página número 1, pide la información del proceso, ¿verdad? Y en la página número 2, pide la información de la entidad de apoyo. En el caso de un consejo comunitario, no necesitaría una entidad de apoyo. ¿Cómo se llena la segunda página? No se llena. Gracias. No la llena porque no necesita organización de apoyo. Pero Jair, ese no es el problema. El problema es que usted logre hacer una buena caracterización e identificación de su organización y de su consejo. Ese es el centro. El dato de quién recibe la plata no es importante ahora. Concéntrese en describir bien el problema. ¿Dónde está Jair? ¿En qué parte dónde queda ese consejo? Se fue Jair. Bueno, adelante. No nos contestó Jair. Bueno, seguimos con Escuela Corazón Nativa, por favor.
Tienes el micrófono silenciado. Ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, como muy en la línea de estas preguntas, como cuál es la organización de apoyo, no sé qué. Nosotras somos una escuela que nace aquí en el Oriente Antioqueño y que ya hemos sido financiadas por el Fondo Emerger. Ellos conocen pues como el proceso que nosotras llevamos y también hacemos parte del movimiento Sí a la Vida, no a la minería. Entonces, cuando nosotros estábamos llenando el formato, pues estábamos presentándonos como Corazón Nativa y ya cuando seguíamos a la siguiente, que era la organización de apoyo, pues éramos también nosotros mismos, pues porque nosotros sí pues sí tenemos NIT y todo eso, entonces no sabíamos si ahí, pues si volvernos, entonces, pues si volver a llenar eso con los datos de Corazón Nativa, ya que tenemos esta asociación, pero también hacemos parte del movimiento, pues somos del territorio, venimos enfrentando pues esta amenaza minera desde hace más de 6 años. Hemos tenido muchas victorias, pero seguimos pues como en el conflicto porque el título sigue ahí, ya la área otra vez está protegida, pero queremos seguir como en la incidencia y que totalmente tanto el Carmen de Viboral como los otros territorios vecinos, municipios, pues sigamos pues como en la defensa del territorio. Entonces, era para saber ese tema como de forma y es si en la organización de apoyo volvemos a poner pues como ya todos nuestros datos. Sí, Sí, si lo quieren llenar, sí, pero es que no me acuerdo cómo te llamas, que te conozco de hace mucho, pero no me acuerdo. Alejandra, me llamo Alejandra, ¿qué Alejandra, hay? ¿cómo es? Gusto de verla, Bien. Alejandra, de nuevo. Alejandra, una advertencia. Eh, Advertencia, no, una opinión desde mi punto de vista. Yo participo en el proceso de evaluación y de selección, pero no decido quién sí y quién no. Eh, no se presenten como Corazón Nativa. Ustedes tienen un trabajo adelantado muy bonito en temas de educación ambiental que me parece que ustedes pueden incluir en la propuesta, pero la propuesta tiene que venir del conflicto minero, es decir, del proceso. Y lo importante no es la información de Corazón Nativa. Corazón Nativa es la que va a recibir los recursos. Entonces, tiene que estar el nombre, el RUT, el NIT, el nombre de la representante legal de Alejandra, la dirección, el teléfono, etcétera. Pero lo que importa aquí es la información del proceso de movilización social en torno a la minería, no la historia de Corazón Nativa. Ah, perfecto. Listo. Excepto que en términos metodológicos el proceso de educación ambiental sea clave y lo vayan a incluir como herramienta dentro del fortalecimiento del proceso. Eso depende de ustedes. Pero aquí la información no es del trabajo de Corazón Nativa. Digamos, importa. Yo, por supuesto que lo pondría como parte, como una fortaleza del proceso. Es decir, que ustedes ya cumplieron con el fondo, que las conocemos hace mucho rato, que etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es el conflicto y el trabajo de las organizaciones de esos colectivos en la resolución de conflicto y esos éxitos que han tenido. Yo contaría muy poquitos porque que la gente gane pleitos de esos en el tiempo no son muchos. Entonces yo le pondría todo el énfasis a eso, a esos resultados que han tenido antes, etcétera. Perdón que Ah, listo. yo ya no dejo hablar a Jimena, yo debería estar Pero callado. muchas Bueno, gracias porque sí nos bueno. aclara mucho. Muchísimas gracias. Y te Ese debo es mi, aclarar que las ese es mi, problemáticas mineras mi hay consejo muchas personal. aristas. Entre esas la contaminación con mercurio, la contaminación del suelo, la degradación del suelo, o sea, como que nos des a conocer toda esa como problemática porque sabemos lo que implica y sabemos lo que implica la concesión de un título minero. Entonces, eso, ¿qué Pero problemas digamos, hay? igual lo hemos frenado, o sea, ahí está el título, pero gracias como al proceso de resistencia no hay explotación minera y volvieron el área otra vez protegida porque habían sustraído, hace parte de un DRMI, lo habían sustraído, pero gracias a la lucha que hemos dado, volvió la autoridad ambiental y volvió pues al distrito pues regional, pues volvió al área de protección, pero el título, digamos, el polígono sigue ahí, Sigue. pues está ahí y para Ujú, nosotros sigue siendo exactamente. una amenaza. Entonces, Exactamente. bueno, Sí, por bueno, la línea muchas que va gracias. Juan.
sea, preséntanos bien la problemática más que como la organización. Pero sí, también pensé lo mismo. Listo, gracias. Gracias. Bueno, vamos con Ángela Quintero a ver si ahora sí le funciona el audio. No. Bueno, seguimos con Pinto. Jamie Pinto, por favor, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Muy bien. perfecto. Ay, gracias. Bueno, pues como contando un poquito el proyecto, hasta ahora conocemos la plataforma del Fondo Emerger. Nos la recomendó un compañero. Nosotros actualmente nos ubicamos en el municipio de Moniquirá y estamos trabajando en la Serranía del Peligro, que es un ecosistema estratégico pues, para la conservación de la biodiversidad local. Ya hemos venido trabajando como en el estudio de las amenazas persistentes que tiene la fauna silvestre. Especialmente se presenta la cacería de especies como el armadillo, también cacería del oso perezoso, hacen uso de perros de caza, también hay presencia de gatos domésticos que están depredando especies nativas, muchísimas aves y pues las zarigüeyas. Entonces, se ha reconocido pues que sí, que habitan, pero actualmente pues no hay una información comunitaria que esté actualizada sobre este estado de conservación. Tampoco hay mecanismos organizados de monitoreo ni de protección, sí, pues que permita visibilizar estas amenazas. Entonces, lo que buscamos específicamente, pues teniendo en cuenta la presentación que hicieron, es cómo fortalecer este proceso de comunitario de defensa territorial, conformando como una red de guardianes de la naturaleza que nos integre a todos los que habitamos aquí en la serranía, pues como en un proceso de educación ambiental, generar herramientas para la protección de la biodiversidad, y con esto pues fortalecer la gobernanza ambiental de la serranía. Entonces quería saber cómo, qué tan viable sería presentar el proyecto en las líneas mencionadas. Gracias. Perdón, Jimena, ¿puedo preguntar una cosa? Sigue, sigue. ¿Qué tipo de figura de conservación están pensando para la serranía? ¿O cuál tiene? Perdón, no te escuché, ¿Cuál es la figura de conservación que están pensando para la serranía? ¿Tiene alguna figura de conservación? pero específicamente de una especie o general. No, no, figura de área protegida. Porque Sí, pues ese es el tema porque la serranía del peligro es demasiado amplia. Entonces nosotros hemos estado trabajando específicamente en una vereda, de toda la serranía del peligro, una vereda que es la vereda Colorado, sector alto y sector bajo. bueno, no sé qué piensas, Jimena, en términos de defensores, pero el Sí, proyecto podría tener sentido si ustedes están pensando en alguna figura de protección, en alguna figura de protección que quieran tramitar o buscar para la serranía, porque, sí, porque si no, digamos, puede ser desde la conservación privada. Lo Sí, puedo sí. hacer promoviendo las reservas, pero lo zonas puedo hacer reservatorias. promoviendo la creación de un área protegida regional, un Mm, parque nacional, lo que me parezca a mí que tendría sentido. Tendría Mm, sentido esa propuesta si se enfocan en un litigio estratégico o en un proceso de movilización social de protección de la serranía, pero con alguna figura de conservación, porque sin figura de conservación me parece que no tiene agarre. Sí, hay muchas gracias. Pues, o sea, la Serranía del Peligro, digamos que actualmente abarca como los tres municipios, Moniquirá, Arcabuco y Togui. Nosotros nos ubicamos en Moniquirá, pero entonces ya está
pues registrado ante la Corporación Autónoma, es un parque natural regional, pero aún así se ha presentado el histórico de cacería y demás. Pues yo complementando como lo que dice Juan, diría que el impacto es importante como a nivel comunitario, a nivel social, a nivel de incidencia. Y viene también obviamente no menos importante que es el ambiental, pero sí, Jamie, o sea, ten muy presente los impactos que puede hacer tus acciones o el proyecto, porque estamos hablando de acciones a un año. Entonces, asimismo, se espera que el impacto pues sea proporcional como al tiempo y de pronto pues también a los recursos que se tienen. Eso sería, Jamie, de mi parte para que lo tengas presente. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, gracias. Seguimos con Ángela Chapar. Por favor, con tu pregunta. Buenas, Buenas ¿me tardes. escuchan? Sí, señora, Sí, claro. sí, Ángela, te escuchamos. Eh, en esta apuesta tenía muchas preguntas porque casi todos los que han preguntado son de la parte sur, sí, de Colombia. Nosotros somos de la costa, Sierra Nevada y San Ger como Fundación UDU, pero hay algo grande que no quería que se dejara a un lado y es que pues nuestra lucha territorial, pues sobre todo en estos tiempos que estaban pasando la línea negra y todas las conflictividades. Pero hay un lema que nos enmarca y es que haya o no haya decreto que proteja la línea Sí, negra o que se llame línea negra, más allá de ser un decreto, ha sido un mandato de ley de origen pues de sí, nuestras comunidades y pues inició por el pueblo arhuaco. Nuestro proyecto inicia más que todo como un propósito de devolverle a las comunidades que cohabitamos el territorio el sentido de pertenencia y de valoración del territorio, más allá del decreto del gobierno y de la línea negra, porque el gobierno pasa, como estamos, no sé, a punto de vivir, no sabemos. Entonces, tenía preguntas sobre todo presupuestales, pero aquí no es para las preguntas presupuestales. Pero sí la pregunta de que si la fundación, a pesar de que pues nosotros como comunidad venimos trabajando, y sobre todo en la parte del Cesar ahorita, que no contamos con una jurisdicción o con un cabildo gobernador como cabeza, que por lo general se haría y que se suscribe. Entonces, tenemos como varias organizaciones que trabajan pues en el territorio, pues el equipo, siempre estamos ahí al pie, el equipo técnico, el equipo metodológico y todo, pero sí se puede pasar desde la fundación. Entonces, esa era como mi duda ahorita escuchando todas las explicaciones y preguntas que tengo, porque si bien pues nuestro trabajo y lo que se quiere lograr son una devolución al territorio que le debemos incluso a los que estamos habitando, porque para nadie es un desconocimiento que dentro de las gobernabilidades hay divisiones. Entonces, ahorita el pueblo arhuaco hay una división y no hay un cabildo gobernador en la parte del Cesar. Si bien en la parte de los Cancuamos también hay divisiones, en la parte de Huiguas también hay divisiones. Y todos están enmarcados en la línea negra, así firmar un documento, pero más allá de eso necesitamos sentarnos a dialogar más allá de nuestras divisiones, sino la ley de origen. Y pues sería como, si bien este es un trabajo macro,
súper grande que nos queda por caminar y que ha comenzado caminando, pero entonces están los wiwas por un lado, los arhuacos que son de un lado haciendo el trabajo por un lado, los arhuacos del otro por el otro lado y no nos queremos ver. Y Quinte San Juan. Ángela, se te perdió la conexión, no te escuchamos. Esperemos a que la restablezca porque a nivel territorial a veces pasa eso, que la conectividad es un poco más complicada. Mm, No, perdió la conexión. Bueno, mientras vuelve, Mientras vuelve. vamos con Asociación de Negritudes. Con la pregunta, por favor. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, nosotros somos la Asociación de Negritudes del municipio de Chiminchagua, Cesar, Acochimi. Nosotros estamos en el centro del complejo cenagoso de la Zapatosa. Y nuestra pregunta es, pues, ¿cómo ven la propuesta? Nosotros queremos participar con el Fondo Emerger debido a que últimamente tenemos muchos problemas de forestación y actualmente está ingresando muy fuerte la minería ilegal. Entonces, nosotros como líderes de nuestras creencias negras, raizales y palenqueras, pues siempre buscamos proteger la Ciénaga de la Zapatosa, teniendo en cuenta que es un complejo cenagoso Ramsar. Y pues con el tiempo se ha venido, digamos, como afectando directamente ese complejo cenagoso fuertemente en el territorio. Y pues mi pregunta es si pues se ve viable una opción de participar en esta convocatoria. Y pues decirte desde el impacto ambiental, sobre todo en zonas estratégicas como la Ramsar, que son de protección internacional, hay convenio internacional, te recomendaría eso, que nos cuentes muy bien tu proceso, porque nos pasa que a veces en las partes colectivas y étnicas no nos cuentan muy bien como el proceso como tal, todo lo que han hecho, las acciones que han desarrollado, nos cuentes muy bien la problemática y lo que yo te decía, ponle mucho énfasis en que se trata de protecciones Ramsar cuando ya hay convenios internacionales de protección en eso, ¿no? Y sin embargo, hay deforestación y minería, entonces va en la línea de la defensa territorial y también se complementa con la línea de defensa de la naturaleza. Entonces, eh, solamente que tengas en cuenta muy bien justificar esos aspectos. Sería como mi opinión. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaré participando en la convocatoria. Gracias. Nosotros venimos articulando con la Corporación Autónoma del Cesar, que es Corpo Cesar, que Ujú. ciertamente nos está colaborando en procesos, por ejemplo, la atención de la minería y la tala de árboles, que últimamente se ha identificado mucho, pero igual seguimos trabajando para seguir fortaleciendo esa parte. Muchísimas gracias. Una cosa, Jimena, perdón. Zapatosa es un área muy intervenida. Ustedes tienen que mostrar cuál es la diferencia de las otras intervenciones. Nosotros como fondo hemos apoyado ya un montón de proyectos en Zapatosa. Sí, Tienen que mostrar, digamos, un factor diferencial de las otras intervenciones en Zapatosa, porque hay harto. sí, yo he escuchado, por ejemplo, yo estuve cercano a una organización de pescadores que la financiaron, que es de la Asociación de Último Caso, una cooperativa de pescadores que estuve de mano de ellos también trabajando, pero digamos que acá abarcamos como una parte mayor del territorio, porque acá pertenecen a la asociación 13 consejos comunitarios que están alrededor del complejo cenagoso.
Entonces no va a ser una parte específica, sino vamos a abarcar más territorio. Bueno, gracias. Seguimos con Cristina. Por favor, con tu pregunta. Hola, ay, hola, buenas tardes. Yo soy Diana Buitrago, que estoy conectada ahí con la cuenta de mi hermanita. Les hablo desde Puerto Asís en el Putumayo. Hago parte de una asociación que se llama GOAPA. Nosotros hace 2 años estuvimos trabajando con el Fondo Emerger en un proyecto por la conservación del jaguar en este territorio del Putumayo. Y pues estamos pues súper interesados de trabajar nuevamente pues o presentarnos a la convocatoria. Desde que presentamos el proyecto y trabajamos con ustedes, pues hemos seguido trabajando por nuestra cuenta en el tema de la conservación del jaguar. Y nos hemos dedicado o empezamos a realizar un festival que ha sido súper bonito, que es el Festival del Jaguar. Eh, Aparte de eso, pues que sería algo que nos gustaría como trabajar en el proyecto, nos interesa mucho seguir trabajando con las comunidades, seguirlas acompañando, porque pues se sigue presentando el tema de depredación y el tema de caza de los jaguares. Entonces, pues ese es como sería el principal objetivo del festival, acompañar las comunidades que pues normalmente tienen temas de deforestación, tienen mucha interacción negativa porque pues pierden su ganado y pues básicamente se enfocaría en esto pues el proyecto. Nosotros como tal trabajamos en alianza con otras organizaciones, el festival lo estamos realizando, ya pues este es el tercer año que lo vamos a hacer y trabajamos en conjunto con otras organizaciones locales de base también. La pregunta que tenemos como tal es, digamos, nosotros trabajamos y el impacto sería o es directamente como con los campesinos, con comunidades tanto indígenas como campesinos, pero digamos la organización como tal, a pesar de ser una organización local, no está conformada por personas campesinas. Algunos, digamos que en algunas hay algún compañero que es indígena o algo así, pero digamos que la gran mayoría somos personas pues de acá, pues como locales, pero, pero sí, pues nuestro impacto sería hacia comunidad campesina. Entonces, pues la pregunta es, digamos, si en ese contexto entraríamos a aplicar en la convocatoria. Y, bueno, y una segunda pregunta, pues que ya la habíamos hecho por el chat, es, digamos, el tiempo de ejecución. Si, digamos, este proyecto está estipulado para ejecutarse este año o sería para el próximo año. También nos gustaría saberlo, por favor. Juan, no sé si tú quieras. Sí, el proyecto de ustedes fue muy bonito, fue un proyecto muy bonito, con unos conflictos muy interesantes porque el cuidado del jaguar implica riesgos y, y amenazas, ¿no? Es decir, no se puede hacer monitoreo con cámaras trampa, tienen unas limitaciones para trabajar en campo, etcétera. Desde mi punto de vista, sería muy interesante tener una propuesta en ese sentido que tenga una vinculación local mucho más fuerte. Es decir, que ustedes puedan profundizar el trabajo que estaban haciendo desde la organización, desde el tema del espantamiento del jaguar para proteger los caballos, para establecer una relación mucho más fuerte en la comunidad con la protección del jaguar. A mí me parece muy interesante que, digamos, que el proyecto busque reforzar ese proceso de conservación desde lo comunitario, que ahí lo difícil después poder probar, digamos, que hay ahí un trabajo comunitario mucho más fuerte, ¿no? Dadas pues las dificultades y el tipo de colonización que hay, etcétera, ¿no? Es un reto, pero ¿cierto? O sea, es como se hace conservación en zonas de conflicto. Yo lo pondría por ahí.
Sí, claro. Igual, pues, como les comentaba, pues el énfasis de del proyecto, pues básicamente está enfocado es en el trabajo con las comunidades. Tenemos una parte del festival donde, digamos, ya se involucra un poco las personas urbanas, se hace mucha educación ambiental y pues también lo hemos estado llevando a territorios rurales, incluso no solamente en Puerto Asís, sino que lo hemos movido como en otros municipios cercanos donde también han estado presentando el conflicto. Y en toda, digamos, como ya la otra parte, que es como el acompañamiento comunitario, pues este estaría enfocado todo hacia pues la zona rural y pues ya es con comunidad campesina Ya. 100% y con comunidades indígenas, pues que realmente son ellos los que Mm. tienen pues la problemática. Sí, pero no es un proyecto de 6 meses y el monto es mucho mayor que el de la vez Claro. pasada. Entonces el alcance en tiempo es mucho mayor, son 12 meses empezando este año. Ojalá pudiéramos empezar en julio, dependiendo de cómo nos rinda, pero cierto, Jimena, la idea es empezar en junio los proyectos. No sé si alcancemos a Los llegar a junio, pero convenios, Juan, los en convenios agosto. a julio, agosto más bien, Ujú. para no ser mentirosos. Sí, para no decir muchas mentiras. Pero es un proceso que tiene que tener un alcance mucho más grande que el que tuvieron con el otro proyecto. No se queden con ese proyecto de la vez pasada. Para mí tendría que tener un alcance más regional y más local. Es decir, no es un proyecto de ustedes, sino, digamos, de ustedes trabajado mucho más de cerca con la comunidad, porque Claro. si no, sí. Sí, total. De hecho, pues ese primer proyecto para nosotros fue como una super escuela. Reconocemos que aprendimos muchísimo y digamos que con el trabajo que se ha seguido haciendo como a través del tiempo, porque desde ahí pues no paramos, eso precisamente nos ha dado Mm. como un panorama mucho más amplio y digamos también la oportunidad de conocer, digamos, como estrategias que también son más efectivas y que obviamente nos va a permitir ampliarlas muchísimo más. O sea, desde un principio, mejor dicho, cuando terminamos este primer proyecto, ahí nos dimos cuenta que la necesidad seguía súper latente y que era mucho más grande y es mucho más grande el impacto pues que se necesita y pues sí consideramos que sería como la oportunidad para poder pues hacerlo, llegar a más comunidades, a más organizaciones y también con estrategias más efectivas también. Y pues además después del festival que es artístico, cultural, que nos permite involucrar muchas personas también. Sí, pues sí, sería como básicamente. Y pues sí, digamos que con el festival también hemos logrado alcanzar mayor apropiación cultural y pues que es lo que queremos seguir promoviendo. Entonces, pues la verdad sí lo vemos pues viable, pero sí queríamos como también como tener como ese concepto de ustedes como para, digamos, como ver las posibilidades. Pero la siento muy centrada en el festival. El festival es una actividad de ese proyecto, no es el objeto del proyecto, no puede ser, porque si no, no pasa. Sí, claro, sí, no, sería una actividad del proyecto, pero sí, la idea es, porque digamos que es algo que ya hemos estado haciendo, incluso aparte del festival, haciendo el acompañamiento con las comunidades, que precisamente no se ha podido avanzar más, digamos, porque lo hemos estado haciendo más autogestionado, sin recursos y todo eso. Pero pues sí, el enfoque sería un poco más hacia o pues un 80% más hacia las comunidades y hacia la zona rural donde realmente se necesita la atención al problema. De pronto ahí para todos y todas nos han llegado propuestas que ya venían de convocatorias anteriores del Fondo Emerger y sí le quería hacer como recalcarles ese aspecto que dice Juan. O sea, estamos hablando de proyectos con un mayor presupuesto y con mayor tiempo. Entonces me doy cuenta que lo siguen presentando como en el mismo formato y tal vez acciones un poquito, bueno, si empecé a hacer educación ambiental, ahora hago una siembra de árboles. Pero lo que nosotros les queremos decir es como amplíen la incidencia y el impacto de los proyectos para que realmente pasen, porque es que nos damos cuenta que a veces cuando hay esa continuidad,
el siguiente pasito no da para la magnitud como del apoyo. Entonces, sí les queríamos hacer esa pequeña sugerencia, sobre todo a las personas que ya han estado con nosotros en el fondo. Como dijo Juan, no se queden con ese primer proyecto solamente, sino que amplíenos como ese impacto que puede tener el proyecto, qué continuidad puede tener y qué impacto va a tener como a nivel comunitario, ambiental y territorial. Eso sería de mi parte como para general. Muchísimas gracias. Jimena, por acá hay quedó una preguntita en el chat. Yo sé que igual de pronto ya Diana también lo preguntó. Dice Sebastián Muñoz Rojas, quisiéramos saber si existe un cronograma de la convocatoria y o desarrollo del proceso de propuestas, entendiendo las fechas de cierre y de resolución de preguntas, o si existe una línea de tiempo del proceso. No sé si consideres allí de pronto dejarles nuevamente claridad cómo va a ser la fase de esta primera etapa, luego pues lo que se viene y como todo ese tema porque fechas pues exactas sé que no tenemos, pero sí para darles un poquito más de claridad. Sí, en la última diapositiva exponíamos que el 6 de junio se abrió precisamente esta convocatoria. Está abierta hasta el lunes 29, 11:59 de la noche, diría yo. Eh, Esa sería como la fecha de cierre de esta primera fase, ¿no? En esta primera fase nosotros vamos a tener ahí en los términos de referencia o en nuestra página aparece el link para que ustedes llenen un Google Form porque nosotros tomamos la decisión que en la primera fase vamos a recibir una propuesta en la que queremos conocer el proceso organizacional, la propuesta que nos presentan a nivel de la problemática territorial, ambiental. Y queremos conocer como la primera fase del posible proyecto, ¿no? Que son los objetivos, la justificación y pues en general como esa parte, ¿no? Y conocer un poco más organización. Pero las personas que pasen esta primera fase ya van a pasar a la segunda fase en la que ya nos presentan un proyecto más formal, con marco lógico y con presupuesto, y que también tendremos que en esa segunda fase, que más o menos con Juan la calculamos y con el equipo, con Marisol y todos, que íbamos a hacer más o menos como un mes, ¿no? Un mes en el que les íbamos a dar un tiempito para que ustedes formulen el proyecto, no lo vuelvan a presentar y pase a la fase, a la fase de nuestros, iba a decir jurados, se me fue el nombre, Marisol, nuestros, Nuestro comité nuestro deliberativo. comité deliberativo, que son un grupo de expertos a nivel territorial, tenemos bastantes a nivel de Colombia, que se encargan de leer sus proyectos como tal y aprobarlos o desaprobarlos. Así sería hasta que lleguemos a los 15 proyectos con los cuales nosotros ya vamos a firmar formalmente el convenio y hacer los primeros desembolsos del proyecto. Más o menos ese sería como las fases que vamos a desarrollar. Listo, ahí hay corazoncitos. Ángela Chaparro, ¿ya volviste? Si quieres, puedes volver a tomar la palabra porque íbamos en la parte de la línea negra. Jimena, gracias por tu Hola. respuesta. A ti. Bueno, no voy a abrir la cámara porque se me va la señal. Estoy por acá. No sé bueno, este proyecto va más enmarcado no tanto como al decreto, sino a lo que significa territorialmente la línea negra, que son puntos de conexión sagrados dictados por la ley de origen y los mamos. No solo, pues, el decreto y todo esto inicia con luchas arhuacas y por eso es nuestra preocupación, porque tenemos un punto central de conversación, la capital del pueblo arhuaco y de la Sierra Nevada, que es Nabucimaque, donde se deben tomar las decisiones importantes de los cuatro pueblos como eje central. Luego entran los cohabitantes, que son las otras comunidades, y luego entran los campesinos y todos estos que no son indígenas, pero que también compartimos territorio. Empezando por esto, la iniciativa busca recuperar ese eje central, ¿no? Hoy día se hacen proyectos, megaproyectos, todo tipo de organizaciones, pero no hay ninguna que vaya al punto central donde deben tomarse las decisiones. Hay lugares sagrados
que todavía no han sido interrumpidos energéticamente y pues se les puede llamar cancuras mayores, históricamente de lucha. Hay incluso mamos que tienen pues como esa fuerza de haber trabajado históricamente por el pueblo, pero entonces entre tantas divisiones y bullas y colectivos y organizaciones se ha perdido ese horizonte. Entonces, lo que se busca es un diálogo, presenciar el diálogo de estos mayores, no solo arhuacos. Pues la idea es muy grande, pero claro, en macroproyectos necesitaría muchos recursos, pero se busca a empezar por nuestro pueblo claramente y por los 4 ejes que cohabitamos la Sierra Nevada, que debería ser nuestro eje central, cuidar el corazón del mundo y proteger estos sitios sagrados. Y tener concordancia para poder llegarle a los otros pueblos indígenas, como los Wayuu, los Yucpas, los Chimila, y pues para nosotros el enfoque es Sierra Nevada, pero en el proyecto, como el recurso no da para extenderlo, queremos aplicar a la cuenca Duranco-Ameina, que es la cuenca Ariguaní, que llega por la parte, sale por la parte de Nausima, que el Cesar, abarca el Difícil y las comunidades aledañas a esta cuenca. Entonces la idea es presenciar y hacer, es el camino para hacer un cierre en Nabusimaque, donde se pueda dialogar con las otras comunidades y ya allí se tomarán pues decisiones importantes. No queremos como que el proyecto diga vamos a lograr esto porque a la final nosotros, a pesar de que podemos movilizar, pero los que hablan son los mayores, son los mamos, son las autoridades, pero nuestro trabajo en el territorio viene marcado precisamente desde los mamos, viene desde antes de la creación de todo esto de Línea Negra como decreto, fue algo que ellos enmarcaron, entonces queremos darle continuidad a esa visión ejecutando movimientos en el territorio y que movilizar tal vez a los mamos porque ellos van a tener que visitar estos sitios sagrados, porque hasta el momento se están haciendo visitas pero muy divididas, ¿no? Los cancuamos están divididos, entonces unos cancuamos hacen visita a los sitios sagrados y otros cancuamos también. Los huihuas también están divididos, hacen un sitio sagrado y otros también. Los cogis en la parte de los ¿Vimos todos o solo yo dejé No, se le de oír perdió. a Y se Se le va le la perdió Otra otra vez señal. la vez. Ah, conexión. Sí. Listo, esperemos otra vez. Si hay alguna otra pregunta en el chat, de pronto, yo no lo Sí, estoy hay viendo. Sí, otra. Jimena. Ah, sí, perdóname, Tati. Bueno, por una parte, la de Yasmín Mora nos pregunta si el proyecto puede abarcar más de una línea temática, pero quiero aprovechar también para que Jimena nos colabore con esa aclaración. Nos han estado preguntando en otros espacios si pueden aplicar organizaciones de otros países, como Chile, Venezuela, ¿no? Entonces, como para, de pronto acá igual les van comentando y les van dando claridad. Yo creo que ahí lo resuelve Juan, lo de los otros países. Y lo de las líneas temáticas, sí, sí, claro. Precisamente por eso el Google Phone está abierto a que ustedes nos coloquen las líneas temáticas que van a abordar. Sabemos que las problemáticas territoriales y ambientales son complejas, entonces muy seguramente van a necesitar varias líneas de acción de las que tenemos ahí. Sí, la respuesta es sí. Y Juan, lo de los otros países, sí, porque nos pues han hecho bastante esa pregunta. sí, pero un poco lo que conversábamos, es decir, puede que haya eh, eh, procesos indígenas binacionales, ¿cierto? En el sur, en la frontera con Ecuador, o en la frontera con Perú o con Venezuela, incluso con Panamá, ¿no? Puede que haya comunidades que tienen pueblos en ambas regiones. Yo diría que en principio solo para organizaciones colombianas y para procesos que se realicen en Colombia, pero un caso de estos especial donde pues se demuestre que solamente la organización ecuatoriana
puede recibir los recursos para el pueblo agua en el sur, pues no hace una excepción y vemos cómo se hace el tema pues convenios con organizaciones externas sí hemos hecho, pero digamos que habría que justificarlo bien, porque no, los recursos están dedicados a proteger defensores colombianos, es decir, que necesariamente debería aplicarse en Colombia los recursos por el compromiso con el cooperante, pero estamos hablando de casos muy especiales, ¿cierto, Jimena? Digamos que podría haber cosas muy particulares, Sí, o pues que sea, cada caso se mira, porque es que uno no sí. puede ser Sí, totalitario. yo le planteaba esto a Juan y le decía, mira, por ejemplo, los pueblos Cofán están en una defensa territorial súper tenaz con las petroleras y muchos de ellos son binacionales, o sea, Cofán que está en Colombia, en Puerto Asís, por esta zona del Putumayo, pero al mismo tiempo están como en el Ecuador y el problema se vuelve transfronterizo. Si conocemos ese tipo de situaciones, sabemos, por ejemplo, que el pueblo agua es binacional, tiene su incidencia tanto en Colombia como en el Ecuador, porque es un pueblo binacional por naturaleza. Sabemos que incluso los Sicuani vienen de una historia de venir de Venezuela hacia Colombia por ser un pueblo nómada y seminómada. Los Guayú, las Guayú y los Guayú, ellos están con el límite, con la frontera con Venezuela. Entonces, lo planteábamos como esos casos excepcionales en los que los pueblos son binacionales y aplica para muchos pueblos campesinos y también para nuestros consejos comunitarios que a veces están afrontando este tipo de problemáticas en toda la parte transfronteriza y lo sabemos, que trasciende la frontera y lo entendemos, pero sí queremos aclarar que el proyecto se tiene que ejecutar en Colombia. O sea, eso sí, o sea, y que tengan muy, muy presente, porque lo hablé en esta semanita con la parte financiera, el cambio del dólar. Porque si bien es cierto, o sea, que lo tenga la organización, ¿no? El cambio del dólar, si es que hacemos el convenio, porque pues con estas tendencias a la baja del dólar y todo eso, pues pueda que en sus rubros lo tengan que tener muy presente a la hora de hacer el presupuesto, ¿no? Esas recomendaciones. Marisol, de pronto hay otra en el chat, es que yo no sé por qué no lo veo. No, 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 ya estamos revisando y ya pues todo se le dio respuesta. Veo también la Algunas personas nos pregunta. preguntaron sobre si se les iba a Harumi. compartir como esta presentación, entonces yo les mencioné que luego se publicará la reunión en la página también para que la puedan consultar, pero no, ya todo lo del chat se contestó, pues creo que, Yo veo mira, una levantó persona, la mano Arumi. sí. pero Arumi, veo sí, una pregunta en el chat de Yasmín. ya, Respondo ya Jimena rápidamente. Ya, respondió. ya, ya Ya le le respondieron, ok, respondimos. listo, listo. Harumi Mora tiene una pregunta para que por favor. ¿Me escuchan? Sí, No. Sí, y me ven. solo te Es que no tengo. escuchamos. Te Solo te escuchamos, pero escuchamos. no te vemos. Ay, ¿cómo hago? Si tienes problemas de conectividad, no te preocupes porque a veces cerrando la imagen te podemos escuchar mejor. Ah, no, pero ya te vemos. Ahí estás. Listo. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, nosotros somos de una iniciativa de restauración ecológica que se llama La Ciencia del Perdón y estamos ubicados en Orito, Putumayo. Entonces nosotros venimos trabajando hace unos años rescatando semillas del bosque maduro, porque son semillas que se han ido perdiendo y hemos como hecho un ejercicio de hacer una como dispersión de semillas, como lo que harían los animales, lo estamos haciendo nosotros, como juntando esas semillas del monte y haciendo plantines y haciendo como donaciones de esas plántulas a personas que están interesadas en sembrar en sus fincas. Entonces, digamos que empezamos a crear una red de guardianes de semilla, porque la intención de nosotros con pues como con todo lo que estamos haciendo, es que se empiezan a crear bancos de semillas vivos en diferentes lugares para que después esos árboles crezcan y den fruto y esas semillas ya las pueda dispersar la fauna como para poder restaurar el territorio.
pero no sé si, o sea, como que nuestra defensa no es tanto al territorio, sino como eso, de pronto a las semillas que se están perdiendo y también a veces a que esas semillas o esos árboles están ligados a saberes ancestrales de cómo que a través de ese árbol se puede curar, que son medicinas, que las personas ya no los conocen. Entonces, bueno, como rescatando también eso, ¿no? Como el uso que se le da a los árboles y a las plantas que están en el bosque. Porque aquí también tenemos una problemática muy fuerte de deforestación por cultivos de uso ilícito. Entonces, pues muchas veces eso, lo que va la gente al bosque a tumbar el bosque para poder sembrar coca y se van perdiendo pues como todas sus semillas. Pero no sé pues si si la propuesta de nosotros tiene como algo que ver con, sí, con el fondo, como en lo que dicen de guardianes del territorio. Sí, Harumi, pues conociendo el contexto de ahorita, te diría que lo que dijo hace un momento Juan, ¿qué significa proteger en medio del conflicto armado, ¿no? Cuando los grupos al margen de la ley están ahí, sabemos que hay una presencia alta de grupos al margen de la ley, sabemos que hay una presencia alta de cultivos ilícitos, entonces sería que tú le des como la línea que corresponde, o sea, qué significa ser defensora y defensor en medio del conflicto armado y tener estas iniciativas. Sabemos que el Putumayo intentó hacer restitución voluntaria de cultivos y que el proceso ha sido lento, que ha sido difícil por la intervención de los grupos al margen de la ley. Entonces, ten muy presentes esos aspectos de contexto que a veces en Bogotá no lo sabemos. Sí, o sea que a veces no tenemos esas cercanías territoriales, pero sería como importante que lo consideres, esos municipios que son PEDET, y tengas todo eso presente y nos cuentes como la problemática de la deforestación y pues creo que por ahí te podemos dar línea como en ese sentido. Juan, Vale. ¿tienes algo que? Sí, es que en el tema de semillas, yo, pues nosotros estamos esperando que los proyectos tengan una relación con un territorio concreto, porque los temas de reforestación, digamos, sin un territorio, sin una comunidad concreta, no tienen ningún impacto duradero, ¿no? No necesariamente el sembrar muchos árboles nativos significa que se vaya a recuperar, porque ahí habría que fijar eso como en una población concreta, digamos, en la red de custodios de semillas. Y yo creo que el Ujú. eje ahí es el fortalecimiento del trabajo de la red de custodios, más que las especies en concreto, o por Vale. ejemplo, una suma entre pájaros y especies nativas, eh, por ejemplo, como dicen, alimentar dos toches con la misma guayaba, ¿no? Un proyecto de Ujú. reforestación con nativas específicas ayuda, por ejemplo, a aumentar la biodiversidad de aves o la Ujú. biodiversidad de mariposas o etcétera, etcétera. Una pregunta para ella. ¿Ustedes son principalmente mujeres que están haciendo de trabajo con el vivero No, o no. es un grupo mixto? Son Somos un grupo. hombres y mujeres. Sí, 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 no es que no sea un tema del fondo, tal sí. vez no es el tema principal de esta convocatoria. Ujú. Desafortunadamente, con ese tema. Así es que yo le diría que si se desanima para esta, porque no está coincidiendo mucho con su Ujú. interés, vamos a tener otras convocatorias. Este no es el único tema del fondo, ¿no? Hay más. Guarde el contacto y síganos ahí en las redes para que no se pierda si se desanima. Aunque el tema, lo que le decía Jimena, lo que le dijimos, yo creo que es la forma de enfocar el proyecto, ¿no? Si lo quiere presentar, anímese. Claro, lo que ustedes dicen es eso, como lo importante es resaltar bien la problemática y cómo lo que uno está haciendo puede generar como un impacto en el territorio, ¿no? Sí, sí, sobre todo en ustedes como guardianes, ¿no? Porque Sí. esto está mucho más dedicado
a proteger los guardianes que protegen la naturaleza, a fortalecer ese trabajo. Piénsenlo de ahí, puede que sea un poco egoísta la convocatoria, muy antropocéntrica, pero no importa. Ustedes son los que cuidan y si están en el territorio, pues van a seguir cuidando, que eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Esa es la idea. Sí. Entonces piensen mucho en ustedes como organización. Cuando lo formulen, piensen cómo ese proceso, ese proyecto va a impulsar el trabajo que ustedes hacen como guardianas, ¿no? Piénsenlo desde ahí. Más si están Vale. protegiendo la naturaleza, piensen que hay una relación de un territorio con ustedes que quieren proteger, ¿no? Y que tienen unos conflictos muy particulares. Ese es como el consejo. Vale. Listo. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Yasmín Mora. Dice, ¿este proyecto permite uso de recursos para pago del equipo de trabajo? Sí. Ve eso, a Jimena, vea, es una cosa que yo acabo de No lo caer en hemos cuenta. definido. Acabo de caer en cuenta que no explicamos eso. Sí, en este caso lo que se van a seleccionar lo decía Jimena, pero no les dijimos el paso siguiente. Lo que vamos a seleccionar son los casos. Por eso no se pide un proyecto completo, sino una propuesta en donde explica bien el conflicto y, y un poco lo que la organización, un poco no, un mucho sobre el conflicto ambiental, un mucho sobre la organización y el proceso y sobre lo que quieren lograr. Pero es una convocatoria que tiene presupuesto flexible. Nosotros normalmente tenemos restricciones o hacemos restricciones, por ejemplo, de que 40% para personal, no más del 40% para equipos. En este caso no. En este caso vamos a tener mucha más flexibilidad a la hora de armar los presupuestos porque cada proyecto tiene una particularidad muy grande. Yo voy a poner ejemplos. En litigio estratégico se necesita mucho trabajo con abogados, ¿cierto? Y con investigación jurídica. Entonces, un proyecto de litigio estratégico no es lo mismo que un proyecto de semillas o de protección del puma, del puma en Putumayo o un proceso cultural de recuperación de saberes tradicionales en la Orinoquía o en la Sierra Nevada de Santa Marta. O cada proyecto tiene una metodología distinta, un enfoque distinto, vamos a dar una libertad muy grande para formular esos presupuestos cuando los invitemos. Es decir, la primera etapa de evaluación que narraba Jimena, pues termina en una invitación a formular el proyecto. ¿Sí? Eso es, con flexibilidad en los presupuestos. Resuelta esa parte. Ángela, no sé si de pronto quieras volver a tomar la palabra o Ángela Chaparro. Hola. Estamos por Sí, turnos. me toca por partes. Bueno, total. Juan sí me dijo, tienes que unirte y explicar. Y yo, listo, porque si bien somos muy buenos explicando esto, porque es algo del alma y del corazón del mundo, pero a veces en la parte técnica escribiendo es que me han corregido muchas veces. Y es que la finalidad y pues el producto a entregar que queremos es hacer como esa exploración y de las defensas que tenemos en el territorio, porque como pueblo arhuaco, por estar divididos, ese tema de dividir reinarás, pues se han metido muchos proyectos aquí a nombre de la agroecología, a nombre del desarrollo, a nombre de esto, que no van enmarcados a lo que la comunidad y cosmovisión tienen. Entonces, eso está pasando en todos los pueblos indígenas y queremos como explorar ese campo y que quede, mm, pues se podría llamar un mapa, para nosotros no es un mapa, para nosotros es como algo que ya sabemos, recogerlo, pero que logremos conversarlo y también saber en qué estado estamos para defenderlo como pueblo y que
queremos propiciar esos espacios. Entonces, nos preguntábamos mucho también el tema presupuestal de los rubros y el porcentaje de cada cosa, porque si bien para nosotros encontrarnos, pues hay mamos que viven, no sé, a 8 o 15 horas de de los Wiwa, es complejo. Entonces, pues queríamos saber en la parte técnica también de recoger toda esta información, pues nosotros habíamos pensado tener como una persona que fuera como muy eficiente y que nos hiciera ese acompañamiento, pero si bien sabemos que es todo eso, un abogado, porque también mirar en qué estado de defensa estamos en el territorio, porque se nos ha metido Corpo Cesar, se nos ha metido parques, y si bien son como temas de defensa, pero son otros dueños que le llegan a nuestra tierra, y aparte del gobierno. Entonces, no nos sentimos dueños en este momento de la tierra que estamos habitando realmente, porque llega Parques y toma una decisión y llega el otro y toma una decisión. Entonces, queremos como hacer que el entregable sea como esa caracterización, se podría decir, de problemáticas y de estado de defensa de los cuatro pueblos. Estábamos mirando presupuestos, de pronto nos alcance como aproximándonos a otros. Y todo esto va a tener un fin y es pues un poquito a largo plazo, eh, y es como llevar o ejecutar o ir ejecutando esos espacios de manera compartida, porque a la final un sitio sagrado aquí arriba en el Pico Nevado va a afectar al pueblo allá abajo. Y entonces resulta que eh, la empresa tiene unas plantas de tratamiento que están dañadas y están cayendo directamente al río, y la cuenca de Uracuameina tiene más de 20 comunidades hacia abajo que les está cayendo toda esas aguas sucias en sus ríos, y donde las comunidades dependen son de estas aguas. Entonces está habiendo ahí un problema pues con la salud, con el medio ambiente, porque están entrando empresas que de pronto no son grandes mineras, pero que sí son, entran con proyectos camuflados, como por ejemplo aquí quiso entrar la empresa de gas y traía camuflado un proyecto de exploración, o sea, decía gas y permitir explorar. Entonces, en nombre del desarrollo, como muchas cositas así que se están dejando filtrar y se están dejando entrar poco a poco, y pues la idea no es dejar que nos llegue hasta el pico nevado. Entonces, eso es como quería presentar ese contexto grande, también para decirles la fundación. Ahorita no tenemos gobernador, ¿no? Porque la división que hubo, político-administrativa, fuera externa, interna. Entonces, a nivel interno decíamos los mamos, los que no hablan español, los que están, por ejemplo, mis abuelos que viven a 8 horas de camino. ¿Quién se comunica con ellos? Nadie. ¿Y qué asociación, qué fundación? Cuando estuvimos con el tratado hace poquito en Nabucima, que decían, la única asociación que yo conozco es la de la montaña, la de los pájaros, la de los animales. Yo no conozco otra organización sino esa. Y decíamos, claro, y se están hablando de grandes organizaciones indígenas, pero a nivel local se está quedando corto al hablar con ellos, al sentarse. Y decíamos, ellos son los que tienen que salir a dialogar y con ese conocimiento dialogar entre los que están en La Guajira, entre los que están en los Chimilas, en los Tenacas, en los Cogis, en los Cancuamos, y entre ellos sentarse y nosotros solamente ser obedientes a esta ley de origen y cumplir. Entonces, pero no se ha brindado esos espacios, y si se espera al gobierno, no se van a brindar, era lo que decíamos. Entonces, tenemos que trabajar, cada comunidad hizo como una asociación, y la fundación lo que hace es como respaldar estas asociaciones, y pues no es el trabajo como que se diga la fundación hace esto, sino es un trabajo muy grande que se viene haciendo, y la fundación sería eso. Entonces no sabíamos, era si aplicar como fundación, y tenían en cuenta como el trabajo organizado, decíamos, pero la fundación no es la fundación es algo grande, es más asociaciones, más fundaciones,
o sea, son 64 comunidades solamente en el pueblo Arhuaco y se está trabajando con las 64 porque aquí Magdalena, Cesar y Guajira somos una sola sierra, un solo corazón y cómo es posible esto. Entonces, eh, entendiendo el proyecto, esa era como la inquietud y también el tema del pago de personal, porque para recoger toda esta información, tecnificarla, que algo que pues yo como Ángela soy activista ambiental, hago parte del movimiento Cesar sin fracking y sin gas, he trabajado la narrativa del extractivismo cultural y es que falta, además que nos falta tecnicismo, yo decía, también a los técnicos les falta popularidad, les falta lenguaje popular, porque muchas veces nos obligan a nosotros a traducir lo popular a lo técnico y nosotros decíamos, ¿y dónde están a los que lo obligan a entender lo popular? Pero bueno, ya ahí estamos hablando de estas discusiones que se da uno a nivel de conocimientos. Y yo decía, el poder y el conocimiento van de la mano, pero están separadas. Y como esos técnicos también que puedan ayudarnos en este momento, pues no hay muchos, a tecnificar la información que estos mamos den y también a legitimizar, porque hay algo y es la legitimidad que se ha perdido. Está totalmente perdida la legitimidad y queremos que los que estamos trabajando a nivel pueblo arhuaco volvamos nuestra mirada a recuperar la legitimidad, porque si bien decíamos, hay muchos que trabajan con la ONU, con gobiernos internacionales y no sé qué, pero se está perdiendo el gobierno propio, se está perdiendo el conversar con el vecino, que es otra autoridad, que es mayor, que tiene experiencia de defender la casa donde yo vivo, porque el vecino defendió mi casa y ahora yo no lo tengo en cuenta él para las decisiones, y eso es lo que está pasando. Entonces decíamos, claro, pero primero debemos arreglar el chicharrón interno, que es nosotros. Luego irnos. Este proyecto pues tiene una ambición muy clara, muy grande. La idea es cerrar, pues ya aquí contando un poquito la idea que sale del proyecto y es la cumbre. Bueno, no se llama cumbre, sino como volver a ese lugar de decisión que es Nabucimaque, capital político espiritual de la Sierra Nueva de Santa Marta. Entonces, bueno, contando eso, creo que no sé si de pronto en la parte de documentar o tecnificar todo esto queda como un poco extenso y ahí es donde a veces no, nos quedamos cortos. Y el acompañamiento que se necesitaría como de profesionales, eso sí que acompañen y que tecnifiquen. Pensaba mucho el presupuesto, porque tampoco es el presupuesto, entonces en transporte se va a llevar muchísimo, en alimentación, que los mamos tienen alimentación específica, ellos no comen igual que nosotros. Entonces, claro, y no solo estamos pensando aquí, sino allá y acá, la cuenca. Solo la cuenca son 9 arhuacas, nueve comunidades arhuacas, sin hablar de los asentamientos. Y si nos vamos a la parte de el difícil, que ya colinda Magdalena, ya se encuentran los Chimila, los Tenaca, ¿cuántos estamos hablando? Entonces decíamos como, ojalá y sí ser muy claros como eso, y nosotros poder ajustarlo, porque si bien nos vamos a acompañar de otros medios, de otros recursos y estamos en esto, pero algo que sí tengo claro, pues yo como de manera muy personal también, y es por lo que nos pasó con la conferencia, que cuando uno trata como de conseguir muchos recursos, llega al gobierno y pum, avala la idea, da la plata y yo lo hice, entonces yo pongo mis parámetros. Y creo que no quisiéramos que esto se volviera como eso, porque la cumbre de los pueblos teníamos una idea de que puede ser como una idea de cómo hacer nuestro plan, pero para nada, para nada de lo que nosotros pensábamos. Gente hablando en inglés y nosotros decíamos, si estamos en un pueblo colombiano, aquí tienen que venir a hablar español. Bueno, esas son cosas que de pronto ya desde mi perspectiva de activista, estar en este tema del fracking más de 6 años, pues me llevan ese pensamiento, ¿no? Ya no solo como indígena, sino también como otras comunidades que hemos visitado,
pero sí tengo cierto miedo porque en el equipo pues están buscando recursos para esto que es grande, pero sí, eso, como agradecerles un poquito ese entendimiento y listo. No sé. Pues Ángela, yo creo que comprendo muy bien como varios aspectos que tú mencionas. No creas, para nosotros los técnicos también se complican muchas cosas. Leer Decreto 1500 línea negra, es uno de los retos más increíbles que uno puede tener en la vida porque es que hablan de sus espacialidades sagradas y en lengua. Y entender las conectividades, entender que ustedes hablan de unas conexiones tan trascendentales como que este cerro de Bogotá, Cristo Rey, se conecta con un cerro sagrado de la sierra. Y si afectas la sierra, afectas Bogotá, o sea, es una cosa increíble. Los técnicos también sufrimos esos retos, no creas, de traducir una ley de origen y entenderla. Pero, o sea, lo que tú hablas a mí me lleva a lugares muy profundos de ese entender, ¿no? De ese comprender como las territorialidades y las espacialidades indígenas. ¿Qué te recomendaría puntualmente? Ten muy presente la parte presupuestal, o sea, comprendo esas dimensiones del territorio, o sea, cuando una persona tiene que salir a 8 horas en lancha, luego caminando, luego pagar el carro, luego la moto. Lo he vivido, pero también implica gastos, tú lo sabes, Ángela. O sea, sacar un mamo es lo que tú dices, o sea, cómo viven los chimilas, a cuántas horas, la dificultad territorial para que ellos salgan. Entonces, Ángela, ten muy, muy, muy presente todas esas aristas a la hora de sacar tu presupuesto. Planifícalo muy bien y el técnico profesional pues tiene que tener el perfil que tú necesitas, o sea, lo comprendo. Con ese respeto y ese entendimiento por lo indígena, por los pueblos y comunidades indígenas, pero al mismo tiempo que tenga que capacidad para esto, llevarlo a un nivel técnico que ustedes lo puedan utilizar posteriormente. Una de las cosas más difíciles que se enfrenta un técnico es hacerle entender esto a un juez, a un senador para que te saque una ley. O sea, es muy complejo porque tú lo vives al día a día, cómo vives tus espacialidades sagradas, cómo vives tu vivencia como indígena aruaca, pero el técnico sí tiene que tener esa capacidad de llevar ese entendimiento a la institucionalidad o a los niveles de incidencia que ustedes quieran tener. Y lo que tú dices, no se trata de que la institucionalidad sobreponga sobre las comunidades indígenas, sino que la institucionalidad comprenda y llegue a otros niveles de análisis de lo indígena hacia allá. ¿Listo? Entonces, estaría pues que plantees muy bien tu proyecto, que técnicamente lo des a entender muy bien para que la persona que lo lea pueda comprenderlo y pueda como llegar a entender el nivel de incidencia que tiene tu propuesta. Eso sería de mi parte, Ángela. Y Listo. Juan te dio una claridad y es que los presupuestos son flexibles, ¿no? Para que lo tengas presente. O sea, los presupuestos son flexibles, así que ahí pues tienes esa posibilidad de tener un poco más de flexibilidad a la hora de plantear tu proyecto. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Y pues sí podría presentarlo por la fundación, ¿no? Eh, Así como tú no lo dijiste, una fundación que tiene incidencia en 23 asociaciones, que tiene una alta incidencia territorial, porque tú me ubicaste espacialmente y yo me fui al Cesar, me fui hasta La Guajira, o sea, me di cuenta como la dimensión de lo que planteas, pero sí sépalo ubicar en el texto. ¿Sí me hago entender? sí, sí, Eso, listo. perfecto. Listo, listo, Ángela, muchísimas gracias. No sé si haya de pronto, Angie, más preguntas en el chat o No, levantadita no, las señora, manos. ya no Nada tenemos más. ninguna otra Listo. pregunta. Recordarles que el 24 es, ¿no es cierto? Tenemos otra Sí. ronda de preguntas. Si de pronto el día de hoy no quedó algo claro o resulta que llenando el formulario se me ocurrieron más.
dudas, entonces pues ahí quedamos pendientes. Algo que preguntaban, creo que es que si el formulario se puede guardar. Yo no sé ese nivel de tecnicismo porque no está nuestra Alexandra, pero algo que sí tengo claro es que cuando ella limitó la parte de la programación del formulario, solo te permitía ingresar una vez, ¿no? Eso sí. Entonces, que lo tengan muy presente porque una vez ya le doy guardar al formulario, ya no hay la posibilidad como de volver a ingresar. Eso, pero la parte ya más técnica, si se van guardando los cambios, no sé, la verdad, ahí Sí, sí. yo le Angie. pregunté y va guardando parcialmente la información, pues lo Ah, que deben de hacer es ingresar siempre con el mismo correo para que no se les pierda esa información, porque si ingresan con diferentes, pues les va a registrar diferentes proyectos o diferentes propuestas. Entonces, siempre ingresar con el mismo correo. Tengo otra pregunta, cuando uno manda el formulario, por lo general le llega como una copia al correo no le llega. No, les da como una confirmación de que su propuesta o su respuesta ha sido enviada. Y esa es como la forma de saber de que quedó enviado la propuesta. Como es un formulario de Google, entonces pues no está activa la copia. Si tienen dudas, escríbanle allí a Angie Tatiana para que ella les confirme si el proyecto llegó o no. Sí, al número de WhatsApp Igual, que aparece en la página web nos pueden escribir y pues yo estoy muy atenta a responderles las preguntas que yo pueda. Y si no, los remito a Jimena, a Juan, a las personas encargadas pues de la convocatoria. no, de mi parte, pues agradecerles muchísimo por el interés, por presentarse en esta convocatoria, esperando a que todos se presenten, a leerlos, a escuchar esa voz de territorio también muy hermosa de todos ustedes. Y pues nada, decirles que el 24 si quieren nos volvemos a encontrar, ahí nos vemos en la segunda sesión de preguntas y agradecerle a Marisol, a Angie y a Juan sobre todo por el apoyo que me han brindado hoy en mi primera ronda de preguntas. Les agradezco muchísimo por eso, por todo su apoyo y colaboración. Muchas gracias, hasta luego. y a las Gracias. organizaciones, país bonito que tenemos con todas esas historias. Eso es lo que hay, Sí, un país solidario. y nos vamos súper Muchas motivados. gracias, Muchas gracias a ustedes. Juan. Saludos. Muchas gracias a todos y a todas. Bonita tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Todo. Gracias, feliz Abrazo. tarde.